guía, mi metodología, te das la educación que tú querías. Euforia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. Euforia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar, así llegar más lejos. Ma, ochacuetzasaica pillazas. Ma, cuepete, profe Nidia. Ma, cuepete, profe. Euna es bien. Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Nos alegra nuevamente tenerlos aquí con nosotros en este proceso de construcción de pensamiento y este proceso de aprendizaje sobre la lectura crítica y el pensamiento crítico. Profe Nidia, buenos días, qué bueno tenerla de regreso porque estuvo como de visita por Sincelejo, ¿no? Por la universidad. Así es. Profe Cindy, muy buenos días, gracias por permitirme acompañarte. Estimados estudiantes, muy feliz de estar con ustedes. Bienvenidos, como siempre dándole gracias a nuestro Dios por permitirnos estar aquí y por permitirles a ustedes que estén también allí en este rol con la universidad. Sí, profe, estuve en Sincelejo porque es necesario que visitemos para ir alineando todos los procesos con la universidad directamente. Bueno, mi profe, pues nos alegra. Y nuevamente, muchachos, pues esta es su clase de pensamiento y lectura crítica. Y no hay, vamos a regresar un momentico a la imagen porque quiero hacerles una invitación muy cordial. Esta es su clase de lectura crítica y pensamiento crítico. Pero quiero que ustedes recuerden que toda la participación por el momento vamos a hacerla a través de nuestro WhatsApp. Entonces quiero mirar cómo ese WhatsApp comienza con sus saludos, más que saludos, solamente con sus participaciones. ¿Sí? Entonces vamos a recordar que estamos en la búsqueda de contestar esta gran pregunta y es ¿cómo puedo realizar una lectura crítica? Entonces recordemos que la clase anterior estuvimos trabajando qué es un propósito. La profe Nidia, que ha generado todo un proceso de investigación y tiene unos pasos bastante adelantados a nosotros sobre el pensamiento crítico, nos explicó paso a paso qué era un propósito. Inclusive yo creo que ha sido una explicación bastante detenida. La idea no es como correr un poquito, pero sí que para todos nos quede claro qué era un propósito. Hicimos varios ejercicios, conocimos los pasos para identificar un propósito. Voy a recordarlo rápidamente porque el día de hoy vamos a pasar a un segundo escalón. Entonces el primero es identificar de qué se trata el texto y decíamos que de pronto el título también nos podía ayudar mucho a esto. Por eso es muy importante el título que nosotros le demos a nuestro texto porque es lo que va a llamar la atención. Buscar lo que dice el texto sobre el tema tratado. El paso 3, determinar si lo que dice el texto sobre el tema tratado es una descripción, una noticia o una reflexión. Y recordábamos un poquito los diferentes textos que nosotros hemos conocido y explicamos algunos textos como el científico, como el comercial, en este caso. El último paso es el número 4, que es construir una oración que indique la intención del texto. Entonces, yo creo que la imagen lo dice mucho aquí, cuando su merced puede cumplir estos 4 pasos, no hay más que decir, somos expertos en tener claridad sobre qué es el propósito. Teniendo claro el propósito, que es solamente uno de los pasos, porque aquí si vemos la imagen, vamos a utilizar esta herramienta que aprendí aquí con la profe. El propósito es nuestro primer paso. El segundo paso es este. La pregunta. Recordemos que estamos en este momento analizando un texto con las herramientas que nos han otorgado el doctor Richard Paul y la doctora Linda Elder. El día de hoy, profe Nidia, el día de hoy vamos a centrarnos un poquito porque vamos a pedir nuevamente su colaboración en toda esta guía detallada acerca de la pregunta. La pregunta clave que el autor trata de contestar cuando escribe ese texto. Entonces, para esto, vamos a regresarnos. Ya no me quiere regresar, listo ya. Y el día de hoy vamos a trabajar cómo hacer una pregunta.
según el doctor Richard y la doctora Linda, una pregunta puede ser bien una expresión utilizada para realizar una solicitud de información o el pedido mismo realizado por dicha expresión. La información solicitada puede ser provista mediante una respuesta. Si ustedes se dan cuenta, la definición que se logra alcanzar y que se logra construir es bastante clara. Una pregunta puede ser, y voy a utilizar nuevamente la herramienta para que a ustedes se les facilite allá poder leerlo mejor. Una pregunta puede ser bien una expresión utilizada para realizar una solicitud de información. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Para dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? O el pedido mismo realizado por dicha expresión. La información solicitada puede ser provista mediante una respuesta. Profe Nidia, una pregunta. ¿Qué es una pregunta, profe Nidia? Tú decías hace un momento que una pregunta es una expresión que solicita una información, o no necesariamente información, sino que me lleva también a una acción. ¿Cierto? Que creo que lo vas a explicar ahora. Sí, esa es la idea. Entonces, vamos a retirarnos, seguimos. Vamos de este texto vamos a colocar un poquito atención en toda la parte. Ustedes ven que hay unas oraciones, unas palabras que están subrayadas de rojo y verde. Las preguntas por lo general son realizadas o formuladas utilizando oraciones interrogativas. En cuanto a oraciones interrogativas, yo creo que todos tenemos claridad porque las utilizamos. Pero como ustedes saben que nosotros tenemos el castellano maneja muchos tipos de oraciones. Entonces, estas oraciones interrogativas pueden ser de diferente manera. Entonces, la lectura dice, sin embargo, las mismas oraciones interrogativas pueden también ser formuladas mediante oraciones imperativas, que son de mando. Usted ya hizo, como cuando llega su mamá a la casa, sí barrió la casa, son oraciones imperativas que de alguna manera están buscando una información, pero también están preguntándose si usted sí hizo lo que tenía que hacer. Hicieron los trabajos de la unidad número 3, la subieron a la plataforma, ¿sí? Revisaron ortografía antes de enviarla, revisaron cómo estaba la redacción, ¿sí? Oraciones imperativas. Como por ejemplo, dime cuánto es 2 más 2. Esa es una de las oraciones imperativas. Pero resulta que dentro de todo este ejercicio de las oraciones imperativas vamos a encontrar, y voy a usar mi herramienta porque esto es importante, vamos a encontrar en ocasiones oraciones interrogativas subordinadas que dependen de otra oración. Si usted se da cuenta aquí, encontramos dos oraciones. Dime cuánto es 2 más 2. ¿Sí? Necesitamos saber la primera parte que es 2 y la segunda parte que es 2 para poder decir que es 4. Entonces las oraciones que son subordinadas siempre dependen de otra y a veces las trabajamos en nuestro diario vivir. Pero ¿cómo fue usted a hacer eso si lo que yo le dije que hiciera es otra cosa? Entonces dependen una de la otra. En esta forma de conversación, algunas expresiones, vamos a encontrar como por ejemplo expresiones, ¿podrías alcanzarme la sal? Dos cosas que estamos revisando ahí. Si bien tienen la forma gramática de pregunta, en realidad hacen las veces de pedidos de acción. Cuando hablamos de oraciones de pedidos de acción, no es muy complicado, porque cuando nosotros oramos o le enseñamos, por ejemplo, el Padre Nuestro a los niños, en todo el Padre Nuestro estamos haciendo oraciones de pedidos de acción, ¿sí? Entonces, provéenos el pan, provéenos esto, por favor regáleme esto, podría usted guiarme hacia la oficina, donde quedan los baños. O sea, todo lo que son oraciones donde nosotros solicitamos que se nos permita hacer algo o que se nos indique cómo se hace, son los oraciones de pedidos de acción, ¿sí? Más no de respuesta. Si se da cuenta, yo estoy solicitando no que me conteste algo, sino que de pronto me indique algo diferente, que es diferente. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Verdad que usted tiene 15 años? Son oraciones diferentes.
Una frase de este tipo podría teóricamente también ser considerada no solo como un número pedido, perdón, como un mero pedido, pero como una observación de la voluntad de la otra persona de cumplir con la solicitud recibida. Entonces vamos a tratar de leer todo para que no haya como una duda o algunas... la profe Nidia de pronto. Sí, profe. Okay. Bueno, entonces en conclusión lo que la profe Cindy nos ha aportado es lo siguiente. Las preguntas por lo general son realizadas o formuladas utilizando oraciones interrogativas. Sin embargo, las mismas también pueden ser formuladas mediante oraciones imperativas, que incluyen una interrogativa subordinada, como por ejemplo, dime cuánto es 2 más 2. En forma de conversación, algunas expresiones, tales como ¿podrías alcanzarme la sal?, si bien tienen la forma gramática de preguntas, en realidad hacen las veces de pedidos de acción, no de respuestas. Una frase de este tipo podría teóricamente también ser considerada no solo como un mero pedido, pero como una observación de la voluntad de la otra persona de cumplir con la solicitud recibida. Está bonito. Me gusta mucho, profe, porque se desbarata y se expresa lo mejor que se puede. De pronto yo siempre he dicho que un texto que le permita a uno tener la claridad, le ayuda a uno también para poder recibir el conocimiento. Bueno, entonces, queridos estudiantes, espero. Ahora, si queda alguna duda, ustedes saben que para eso está el foro, inclusive si ustedes tienen algún aporte está el foro, entonces comenzamos a recibir sus participaciones. El WhatsApp. Nuestro foro es el WhatsApp. Gracias, mi profe. Vamos a seguir. Para realizar una pregunta hay que tener en cuenta varias recomendaciones. A veces nosotros en nuestro diario hablar, en un diálogo muy común, a veces de pronto no tenemos mucho cuidado, no tenemos en cuenta que una pregunta se debe realizar bien. Lo primero que tenemos que hacer es identificar nosotros mismos qué se quiere saber o qué se quiere resolver, cuál es mi propósito. Si ustedes se dan cuenta, venimos en un orden y quiero como recordar un poco, el primer ejercicio que se hizo fue el parafrasear. Y parafrasear es mirar cómo con mis propias palabras yo doy cuenta de ese texto o de lo que el autor estaba queriendo mostrarnos o enseñarnos en ese texto. Pero el segundo paso nos lleva un poco más a una claridad de la idea y es ¿cuál es el propósito? Si yo tengo claro cuál es el propósito, si tengo claro qué es lo que yo quiero saber, mi pregunta también va a ser clara. A veces no hay malas respuestas, sino que son mal hechas las preguntas. Entonces, identificando lo que se quiere saber o resolver, nos va a permitir seguir con el segundo paso, es qué tipo de respuesta quieres. ¿Quiero una abierta, quiero cerrada? Porque yo puedo de alguna manera limitar la respuesta. No solo a veces algo que nosotros conocemos y utilizamos mucho son las famosas encuestas. A veces te paran por la calle y te comienzan a hacer preguntas, pero ya te dan las opciones. Ese tipo de preguntas las podemos nosotros construir cuando hablamos. Entonces, ¿qué tipo de respuesta quiere usted? Que sea abierta, entonces le dejamos el campo abierto. ¿Cómo te fue ayer? A diferencia de, profe Nidia, ¿verdad que le fue muy bien en sus reuniones sin Cincelejo? Entonces, inmediatamente la profe Nidia ya, la respuesta va a ser más corta, más específica. Profe Nidia, ¿cómo le fue en Cincelejo? Entonces, ella va a comenzar a contarnos y va a llevar su tiempito, ¿sí? Entonces, se puede limitar esa pregunta. Un paréntesis, aquí me está diciendo alguien que no se identifica, que casi no escucha lo que tú estás diciendo. No, tú no tienes que ver allí. Le pedimos a nuestro máster que por favor revise el audio, porque para que nos indique si es problema de aquí o es allí en el centro de atención. Ay, gracias. Profe, ¿qué es lo importante, estimados estudiantes, que ustedes tengan en cuenta? Les decía la vez pasada, cuando uno está en un escenario, cuando yo estoy en un diálogo, conversación, cuando estoy solucionando un problema, cuando estoy con mi familia, con mis estudiantes, o cuando estoy haciendo la lectura de un texto, yo primero tengo que tener claridad cuál es el propósito, para dónde es que voy para poderme enfocar. Ahora, la pregunta es lo que me permite terminar de aterrizar qué es lo que el autor me quiere decir en un texto.
O yo podría hacer una pregunta aquí para ver cuál es el tema o cuál es la razón de ser de esta sesión. Entonces es irnos enfocando en que la pregunta es un medio para ayudar a clarificar y enfocar la ruta hacia donde yo quiero comprender el texto o la escena que estoy viviendo en el momento. Sí, gracias, profe. Hay unas herramientas que son, a veces las utilizamos y las utilizamos mal, no sabemos cómo darle continuidad a la pregunta que hacemos. Y todos sabemos que cuando hacemos una pregunta utilizamos qué, dónde, cuándo, por qué, quién, cómo, cuánto, pero no completamos las oraciones. Y lo he visto mucho cuando ustedes trabajan sus esquemas o cuando trabajan sus lecturas. De pronto queda el qué, pero no es qué. No sé si cuando ustedes recuerdan en matemáticas, el profe siempre decía, bueno, 33 ¿qué? 33 vacas, 33 centímetros, 33 kilómetros cuadrados. Es lo mismo también en la parte gramatical, en la construcción gramatical del castellano es igual. ¿Qué debemos hacer cuando lleguemos a la playa? ¿Dónde se encuentra tal objeto? Y de pronto sí podemos especificar más, regresando un poquito al anterior, que qué tipo de respuesta quieres, abierta o cerrada. ¿Sí? Entonces, ¿alguien ha visto la toalla? ¿Cuál toalla? ¿De qué color? ¿La de quién? ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando construyamos nuestra pregunta y hay que completar la oración. No nos quedemos solamente utilizando el qué, dónde, cuándo, por qué, porque puede llegar a ser muy abierto. La última parte, la última recomendación, y que creo que fallamos mucho, es en usar los signos de interrogación cuando hacemos las preguntas, en especial cuando ya nos vamos a la parte más formal y es la construcción de un texto. Uno piensa que como el otro ya sabe que una pregunta se construye con el qué, dónde, cuándo, no colocamos sino a veces al final el signo de interrogación, pero no lo colocamos al principio, o sin embargo, o a veces también se nos va la frase, la pregunta sin signos de interrogación. Es muy importante que en esa construcción que nosotros hagamos de texto seamos precisos al inicio y al final. Lo mismo con los signos de admiración, que pues no viene al caso, pero colocamos los signos de admiración al final y pierde sentido la frase que se quiere decir. Pierde esa emoción que se quiere de pronto expresar con los signos de admiración. Lo mismo pasa con los signos de pregunta, porque resulta que más adelante de pronto tenemos la posibilidad de mirar que hay preguntas que no son preguntas, ¿sí? Sino que vienen a ser afirmaciones. Pero esto es bueno que ustedes lo recuerden del español de grado 10º y 11 cuando trabajan preguntas, afirmaciones. Bueno. Vamos a mirar aquí un pequeño ejemplo porque nos vamos ahora sí como a retomar todo el ejercicio que se ha venido trabajando y vamos a mirar los que han estado pendientes, tomando apuntes, revisando nuevamente todas las presentaciones. Entonces, ¿cómo se desarrolla el pensamiento? Ese es un ejemplo de pregunta y si ustedes se dan cuenta, es un ejemplo de pregunta muy abierta, ¿sí? El pensamiento. Y lo podríamos cerrar. Vamos a comenzar como a hacer... Nuevamente vamos a retomar porque vamos a hacer el ejercicio. Aquí hay un aporte muy chévere que nos hace un estudiante. Dice que lo habíamos comentado acerca del parafrasear. Les pido que por favor nos regalen el nombre de la persona para poderlos hacer referencia. Dice, para parafrasear una técnica aprendida que me gusta mucho. Parafrasear fue una técnica aprendida que me gusta mucho para poder interpretar una lectura y darle un pensamiento crítico a esta misma. Gracias, profesora, por la técnica que nos enseña. Nos dice para nuestro máster que efectivamente el audio está un poco malo, hay momentos en los que no se logra escuchar muy bien, así que bueno, ya nuestro máster está atento para que nos colabore. Y volvemos a repetir. La pregunta, ¿por qué es importante? Porque si yo soy capaz de preguntar en un texto qué es lo que persigue el autor, pues entonces desde el punto de vista cognitivo me estoy centrando para saber qué es lo que quiero. Tenemos una discusión y yo digo, pero ¿qué es lo que está queriendo decir la profesora Cindy? La profe Cindy, ¿será que lo que ella quiere es que yo haga una inferencia sobre tal cosa? ¿Me hago entender? Por eso es que cuando yo estoy hablando de pensamiento crítico, o si estoy leyendo un texto
y estoy haciendo referencia a la lectura crítica, es hacerme una pregunta, repito, y lo insisto por tercera vez, que me permite enfocarme, porque con esa pregunta tengo una intención que me permite abordar el texto o la situación que en un momento estoy resolviendo. Y en realidad la idea de todo esto es que ustedes puedan colocar en práctica todo este ejercicio que estamos trabajando. O sea, por algo yo creo que se toma el tiempo tanto la profe Nidia como mi persona en poder trabajar bien, yo diría que bien desbaratado la información. Pero aún así estoy encontrando algunos textos que parecen broma de verdad porque copian las frases, profe, y eso le cuento. Una tarjeta de feliz cumpleaños y no envían el texto, quizás piensan que de pronto no se toma el ejercicio o el momento de poder revisar, pues les cuento que sí nos estamos tomando los profes el momento de revisar los trabajos, Okay. ¿sí? Y es para poder mirar si ustedes están colocando como... están colocando en acción todos estos tics que se están dando. Entonces vamos a regresar a la lectura porque de ahí vamos a nuevamente regresar con los 3 pasos que se han trabajado, que es toda la parte de parafrasear, el propósito y ahora la pregunta. Este texto ya lo conoce. ¿Por qué brillan las estrellas? Ok. En una noche sin luna podemos reconocer 2.500 estrellas a simple vista, con la ayuda de un telescopio muchos millones, excepto por los planetas de nuestro sistema solar como Venus y Saturno. Todas estas estrellas son soles lejanos, es decir, esferas gaseosas, en cuya superficie reinan temperaturas de muchos miles de grados Celsius y de hasta muchos millones de grados en su interior. Quiero hacer un pare aquí, profe. Si nosotros hacemos una lectura de esta manera, no perdemos la intención. Usted nunca puede asumir una lectura como lo estoy haciendo yo. ¿Para qué leo? Profe, entonces, cuéntanos cuál es la finalidad de que retomemos este texto si estamos hablando en función de la lectura. De la pregunta, perdona. Yo creo que como nosotros Pasa la hicimos... siguiente diapositiva. Nosotros hicimos, nosotros hicimos un poquito en las clases anteriores, el ejercicio de conocer el parafraseo, de conocer un poquito cómo se trabaja el propósito. La idea es facilitar el trabajo, porque la lectura ya la hemos trabajado, porque ustedes la clase anterior ya trabajaron toda la parte del propósito, ustedes ya lo hicieron. Y hicimos también toda la parte de la lectura, la profe lo leyó, que de paso admiro mucho ese tono de atractivo que le da al texto. Eso forma parte de hacer una buena lectura, en especial cuando van a trabajar con niños pequeños. Entonces la idea es en este momento aplicar lo aprendido. Si ustedes se dan cuenta aquí, el ejercicio que tienen que comenzar ustedes a hacer a través del WhatsApp es contestar a qué cuestionamiento o pregunta responde el texto anterior. Lo cual quiere decir, profe, que cuando nosotros nos enfrentamos a un texto, lo primero que usted debe tener es, claro, la intención del texto. Porque yo puedo leer, pero sin ninguna intención no es productivo. Por eso normalmente, por ejemplo, cuando a nosotros nos piden un ejercicio, una actividad, yo primero debo leer las preguntas. Y eso nos pasa con pruebas a ver. Sí. Lo correcto es que yo primero haga el repaso, mire cuáles son las preguntas y con base en esas preguntas centro mi atención y abordo la lectura. Vuelvo y repito, si estoy en un escenario, en una discusión, yo tengo que hacerme preguntas para saber cómo es que las estoy respondiendo, tratar de inferir qué es lo que la profesora quiere resolver, qué es lo que el niño quiere resolver para dar solución. Listo, profe. Entonces sí. La intención es, ¿a qué cuestionamiento o pregunta responde el texto anterior? Entonces vamos a centrarnos en esta inquietud. Entonces la idea, lo que dice la profe Nidia es que ella comenzó a leer el texto, pero sin tener clara la pregunta de qué era lo que íbamos a trabajar, la lectura se hubiera perdido. Entonces vamos a regresar a la lectura. Vamos a ver cuál es la pregunta, vete a la siguiente, si eres tan amable. La pregunta, vuelvo y repito por cuarta vez. ¿A qué pregunta responde el texto anterior? Devolvámonos, por favor, aunque este es muy diciente, pero lo vamos a hacer. ¿Por qué brillan las estrellas? En una noche sin luna podemos reconocer 2.500 estrellas a simple vista, con la ayuda de un telescopio, muchos millones, excepto por los planetas de nuestro sistema solar como Venus y Saturno.
Todas estas estrellas son soles lejanos, es decir, esferas gaseosas en cuya superficie reinan temperaturas de muchos miles de grados Celsius y de hasta muchos millones de grados en su interior. Algunas de ellas brillan 10 veces más fuerte que nuestro Sol, otras tienen menos luz que nuestro astro central. Pero hay algo que todas las estrellas tienen en común. En lo profundo de su interior producen energía nuclear, principalmente a través de la transformación de hidrógeno en helio. Esta fuente casi inagotable de energía les da una vida muy larga. Nuestro Sol vivirá 10.000 millones de años. La energía que se produce en el centro de una estrella se transporta hacia afuera y desde la superficie de la estrella se emite en forma de rayos UV, rayos X, radiaciones, luz, calor y ondas hertzianas. Muchas estrellas mueren mediante violentas explosiones. De ellas quedan solo pequeñas esferas de materia extremadamente densa, a las que se conocen como enanas blancas, estrellas de neutrones y hoyos negros. Nuestro Sol se convertirá algún día en una de esas estrellas blancas. Tomada de Uberlach, Eric, 2005, Física Moderna en México. Entonces, bueno, lo que estamos resolviendo hoy es la pregunta. Devuélvete a la siguiente diapositiva, pasa a la siguiente, profe, y es que ustedes nos comenten a través del WhatsApp cuál es la pregunta que intenta responder el texto. Así que vamos a tomarnos unos minutos, yo creo que unos 2 minutos. Un minutico, si quieren, ustedes nos expresan allí, por favor. Para que por favor nos congelen también allí la diapositiva mientras que entramos al otro ejercicio que vamos a hacer. Por favor, le pedimos a nuestro máster. Tienes que bajarlo, profe. Bueno, muy bien. Vamos a ir, página 24. Apreciados estudiantes, vamos a ir viendo los aportes que ustedes nos acaban de hacer. Por ejemplo, Albert Gazabón, ¿qué nos dice? Es tan importante identificar una pregunta en cuanto a la intención que tiene quien la realiza para poder dar respuesta. Creo que te quedó perfectamente clara la sesión, Albert. Muy bien. De igual forma, para realizar una pregunta debemos tener claro qué se va a preguntar y cómo se pregunta. Sobre todo se debe emplear los signos. Excelente, Albert. Creo que ha sido muy concreto, muy bien. Sí, los signos y las comas cambian completamente. Completamente, profe, todo. Bueno, por aquí nuestra querida Nelly Marín dice, el desarrollo del pensamiento se puede dar de forma natural. Vamos a ver. Nos dice allí que, Nelly nos dice que la pregunta que se intenta resolver es ¿por qué brillan las estrellas? Claro que sí. Estaba muy concreta porque la pregunta, el texto era muy literal. Vamos a ver, nos quedan 10 minuticos por acá. Es muy importante, ya que si escuchamos con atención podemos dar una mejor respuesta. Excelente. No me está diciendo el nombre, pero recuerden, en las habilidades de pensamiento, un aspecto muy importante a tener en cuenta, profe, son los sentidos. Si nosotros no observamos, si no leemos bien, si no escuchamos, pues obviamente nuestra información no va a ingresar y por tanto no podemos plantear una pregunta, por tanto no podemos dar respuesta a lo que nos está preguntando. Profe, entonces no sé, hay otro ejercicio para que retomemos, ¿verdad? Sí, vamos a retomar porque tenemos otra lectura
Voy a mirar cómo la puedo ampliar un poquito más. Espero que podamos como... Ok, perfecto. Entonces, este ejercicio, ¿qué finalidad tiene, profe, para leer siempre La con idea es intención? retomar, la idea siempre es retomar. Vamos a trabajar en esta ocasión el propósito y la pregunta. Excelente. Son dos cosas que ya El ustedes- propósito es identificar qué es lo que qué es lo quiere que el quiere autor. el autor. Y la pregunta, ¿qué pregunta intenta responder Responder el el autor? autor. Vamos a mirar con este texto que ya no está tan literal como ustedes mismos nos lo han venido expresando en el WhatsApp. ¿Cuál es la pregunta a resolver? Sí, este está un Entonces, poquito si más me permites, complicado. profe, que a mí Claro, me mi gusta profe. leer. A ver. Automotivación es el título, dice así. Espero que mi artículo sirva de ayuda para tantas personas a las cuales les hace falta un poco de esa chispa que enciende la motivación interna del ser humano. Al tener que hacer cualquier acción en su día a día y por ende sienten esas ganas limitadas en sí mismos de actuar ante las cosas que debemos enfrentar diariamente en nuestra vida. Cuando todo parece depende de alguien o de algo que nos impulsa y nos da el ímpetu para hacer algo por nosotros mismos o para los demás, debemos darnos cuenta mucho antes que en nosotros mismos se encuentra ese poder, a veces un poco dormido para algunas acciones, a veces más despierto en algunos de nosotros, pero jamás ausente. En cualquier ser humano, el hecho de que la vida para que continúe siendo vida, necesita esa motivación que debemos desempeñar día a día, para así enfrentar las cosas que nos ata a ella y de alguna u otra manera tenemos la necesidad de hacer las cosas, bien sea por influencia de los demás o por influencia propia, para lograr así obtener un sentido más claro de la vida con las acciones que realizamos en corto periodo en el cual podemos dejar una huella y demostrarnos tanto a nosotros mismos como a los demás que existen razones por las cuales estar aquí presentes en este mundo son tan confusos, tan único, tan increíble e inexplicable, en el cual vivimos muchos y en el cual pocos buscan entender. El verdadero motivo para desempeñar cada acción en nuestra vida está en cada uno de nosotros. Solo debemos aprender a despertar esa fuerza capaz de construir y realizar las ideas que están presentes en nuestro pensamiento. Entonces, súbete un poquito, profe. La pregunta o el ejercicio es, primero, Propósito. ¿cuál es el propósito? Si quieres, baja, profe, que allí en la misma cartilla que estamos siguiendo, encontramos qué es lo que se quiere. Bueno, esta era la parte inferencial, profe, la primera. Explica con tus propias palabras de qué se trata. Bueno, texto profe, anterior. entonces hagamos el ejercicio. Dinos, por favor. Entonces, primero explicar con tus propias palabras de qué se trata el texto anterior y recordemos que a eso le hemos denominado parafrasear, ¿sí? Entonces, siempre que abordo un texto, profe, o repito, cuando estoy en cualquier situación de mi vida real, tengo que, no importa que no lo exprese verbalmente, pero sí mentalmente, en este caso de manera escrita. Y recordemos que para parafrasear es necesario en muchas ocasiones utilizar aquellos conocimientos previos que nosotros ya tenemos. Eso nos va a permitir a nosotros, pues, por lo menos Exacto. hacer el ejercicio de... Entonces, la idea es, tomen nota en sus libretas para nosotros pasar en un momento al texto para que lo vayan repasando. Y es primero que ustedes, por favor, el ejercicio consiste en que expliquen con sus propias palabras de qué trata el texto anterior. Tómenle una foto o escriban la pregunta. Luego de que usted explica con sus propias palabras de qué trata el texto anterior de manera muy concreta, por favor hagamos el ejercicio de cuál es el propósito principal del anterior texto. Profe, en parafrasear, ¿dónde se emplean los verbos? Aquí, ¿verdad? Sí, En el segundo. En la parte del propósito. Y también hay que tener cuidado con los verbos que usamos para hacer la pregunta, ¿no? Cuando nosotros construimos una pregunta. Muy bien, porque puede profe. modificarse. Y la tercera pregunta es, ¿a qué pregunta responde el texto que acabamos de leer? Así que devolvámonos al texto. Esperamos aquí sus aportes, por favor, para que ustedes den razón. Vayan escribiendo, por favor. Bueno,
Vamos a mirar si nuestra compañera Jocelyn Silva de Planeta Rica está acertando en lo que les estamos pidiendo. Primero ella nos dice, buenos días, reportando asistencias de Planeta Rica. Cuando uno desarrolla y entiende la forma de preguntar, hace que uno responda concretamente la respuesta y los signos forman parte de ella. Excelente por el aporte, Jocelyn. Con respecto a la autoestima, es que la única persona que tiene la capacidad de motivarse eres tú mismo. La motivación externa temporal es efímera. La pregunta es, ¿será que estamos diciendo, yo lo redactaría diferente, Jocelyn? Yo diría, el texto hace referencia, pasa a la siguiente diapositiva, profe. Y les pedimos allí a nuestro máster que nos deje ver siempre allí el texto para que ellos vayan aplicando. Entonces se explica con tus palabras de qué trata el texto anterior. Yo veo que Jocelyn hace una reflexión, devolvámonos, profe. Jocelyn hace una reflexión, pero es decir con nuestras propias palabras de qué trata el texto. Muy bien, Jocelyn, por tus aportes valiosos. Ensalzar, bueno, nos reportan asistencia, igual que Bellanit, pero vamos a ver si aquí hay un aporte, aquello que queremos expresar. Muy excelente la clase de hoy, ya que debemos aprender a realizar preguntas para así saber cuál es el propósito de lo que queremos saber. Muy bien, Mercedes, vamos a ver si hay algún aporte. Debemos tener claro qué es lo que vamos a preguntar de una manera adecuada, ya que cualquier equivocación le estaría dando un nuevo sentido a la pregunta. Excelente. Y aquí tenemos a Lady Zambrano, nos dice, para mí la pregunta sería, ¿qué hace? Bueno, esa fue la anterior. ¿Qué hace que las estrellas brillen? Pero estamos en el texto de motivación. Sí, revisemos por favor que en este momento deben estar trabajando propósito, bueno, el ejercicio para frasear, pero en realidad propósito y pregunta son importantes para la participación en el WhatsApp de esta lectura. Mire que cambiamos la lectura, estudiantes, cambiamos de una lectura que es muy literal, donde es muchísimo más fácil comprender, a una lectura donde obviamente comprendemos, pero buscar el propósito y buscar la pregunta aquí nos hace de pronto detenernos. Es correcto, más. Sí. Sí, porque veo que nos quedamos en el texto de las estrellas, pero no en este texto del cual acabamos de hacer referencia. Entonces, vamos a ver, miren, no sé si con el signo más para que ellos vean mejor la lectura, profe, te agradecemos. Voy a ir y la voy pasando despacio. Apreciados estudiantes, la idea es que ustedes ya participen, nos quedan menos de un minutico. Bueno, igual pueden. Porque aquí nos está diciendo, la formulación de interrogantes conlleva identificar las ideas principales de un texto e incentiva el proceso lector y los procesos de análisis y razonamiento. Pareciera que no entendimos el ejercicio, de todos modos, cuando ya una vez se active la plataforma, pues obviamente vamos a tener la posibilidad de que ustedes hagan mejores ejercicios. Pero repito, la idea es que ustedes participen con lo que creen. Profe, entonces dejemos las preguntas un momento. Yo quiero no solamente dejar las preguntas. Bueno, aquí tenemos, perfecto, aquí ya antes de irnos, tenemos a nuestra querida Ana María de Vegachica, ella interpretó muy bien. Dice, el texto habla de la automotivación y de la importancia que tiene encender la llama interna que tiene cada uno de nosotros dentro de sí mismo. Es excelente. Esa es tu conclusión. Mira que ella lo está haciendo muy bien. El segundo, el propósito, excelente, muy bien. Ana María, importancia de la automotivación en la vida del ser humano. Excelente, ¿no? Muy buen ejemplo. Sí. Y tercero, la pregunta que ella dice que responde el autor es ¿cómo encender la llama de la motivación interna al ser humano? Creo que haces un muy buen cierre, Ana María. Ya pues el tiempo aquí es muy corto, se acaba de concluir, pero ese era el ejercicio. Primero, de que yo exprese, para resumir y ya irnos, con mis propias palabras, de qué trata la discusión, o en este caso, de qué trata el texto. Segundo, el propósito, y ella nos dice la importancia de la automotivación en la vida del ser humano. Y tercero, con una pregunta, y él dice, ¿cómo encender la llama de la motivación interna en el ser humano? ¿De acuerdo? Entonces, eso era lo que queríamos en el día de hoy. En la siguiente clase seguiremos con el resto de técnicas para llegar a ser críticos en la lectura. Profe, mi profe. Gracias, profe. Aprendimos hoy mucho más. Muchas gracias. Los queremos mucho. Bendiciones. Bye, bye.